que hablara, que hablara de lo que es el cáncer de pulmón. Entonces vamos a empezar. Si tienen alguna duda, pueden irme interrumpiendo sin ningún problema. Si quieren que me regrese también, no hay tampoco ningún problema por ello. Entonces, bueno, pues como otra vez me presento, si no me conocen, soy el doctor Irián García Hernández, soy anatomopatólogo, hice la residencia en el Hospital Metropolitano de la Universidad de Monterrey y en mis tiempos libres iba al Tecnológico de Monterrey a San José por las tardes y por los fines de semana. Y ahí es donde hice mi fellow de patología de glándula mamaria. Ahí estuve durante un año en el Hospital Zambrano y el San José y actualmente pues me dedico a la práctica médica en lo que es tanto instituciones privadas como públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, hablar del cáncer de pulmón, pues, obviamente es igual, incluso hay una especialidad de patología que es justamente la patología pulmonar. En México se estudia lo que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y hablar de todo ello es todo un mundo, porque no nada más se dedica a diagnosticar, sino también a llevar a cabo una buena etapificación en piezas quirúrgicas, también en transoperatorios, y no solamente eso, y en la actualidad ya se desarrollaron nuevas pruebas moleculares que ayudan al tratamiento para lo que es esto. Sabemos que el cáncer de pulmón es un cáncer que se diagnostica desgraciadamente en etapas tardías y que tiene un pronóstico muy malo, de una mortalidad altísima. Entonces, por eso y por ende, lo que es el rol del patólogo en el diagnóstico y lo que es lo que va a llevar el tratamiento para lo que es el cáncer de pulmón. Vamos a saber que es la segunda es la segunda neoplasia más común o el segundo cáncer más común tanto en hombres como en mujeres, en hombres seguidos de la próstata y en mujeres seguidos del cáncer mamario. Anualmente se diagnostican 13.3% más de cánceres de pulmón que el año pasado siempre, y se estima que normalmente hay en todo el mundo un diagnóstico de 222,000 nuevos casos. Normalmente se llevan 155,000 muertes por año y representa el 26.5% de muertes por cáncer. Incluso el índice de mortalidad es mucho mayor que en el cáncer de colon, mama y próstata, que actualmente esos cánceres tienen una buena sobrevida, a diferencia del cáncer de pulmón, que desgraciadamente no lo tiene. En México estamos viendo que el índice de mortalidad pues es altísimo. Se presentan 6,407 muertes cada año, eso es lo que va aumentando, y vean lo que es la próstata, seguida el hígado, estómago y también lo que es el cáncer de mama. Entonces, realmente la mortalidad de este cáncer es muchísima. En México, la vamos a encontrar principalmente, incluso se habla como que es una enfermedad regional. Normalmente la vamos a encontrar en el norte del país. No sabemos exactamente a qué se deba. Unos lo podemos desarrollar a que hay altos índices de contaminación y solamente eso, sino también algunas actividades a las cuales se dedican en el norte del país, como la minería, el hecho de que estemos en desiertos, en zonas desérticas. Esto hace que aumente lo que es el cáncer pulmonar. A diferencia del sur del país, que se ubica en una incidencia muy baja, y el centro que está en una, más o menos en una media incidencia, pero hablando de lo que es el Distrito Federal, o en la Ciudad de México, pues también tiene una incidencia altísima de cáncer de pulmón. Entonces, es más común que se presenten en mayores de 50 años. La edad media del diagnóstico es de 70 años. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente el paciente se empieza a enfermar y cuando acude al médico ya se presenta con enfermedades metastásicas. Y en tumores de pulmón en una edad mayor de 50 años es de un pronóstico muy malo. Y normalmente menos de los 2%, lo que es menos del 2% de los tumores son menores en pacientes de 45 años de edad. Normalmente los tumores pulmonares que encontramos en menores de 45 años son metastásicos y de origen benigno. Entonces, pensar en un tumor pulmonar de menor de 45 años, la gran mayoría son benignos, pero no hay que descartar que también pueden ser primarios pulmonares.
Entonces, en esta tabla justamente es lo que decíamos, la incidencia donde más se diagnostica es en la edad de lo que es la sexta y séptima década de la vida. Y vean cómo va disminuyendo conforme va acercando, son más jóvenes. Entonces, eso hace que el diagnóstico normalmente lo presentemos a los 70 años de edad. El carcinoma, el más común es de origen epitelial, porque no sabemos que las neoplasias malignas también pueden ser sarcomatosas, metastásicas, entre otras, pero el origen epitelial es el más común y representa el 90% de las neoplasias de pulmón. Normalmente ya los hemos dividido en un 80% en un carcinoma de células no pequeñas, 10 de células pequeñas y 5 de tumores carcinoides. Se diagnostican en esta manera porque así es como se van a tratar, en carcinoma de células pequeñas y células pequeñas. Actualmente lo que son los tumores carcinoides, no solamente a nivel de pulmón, sino también de intestino, de mama, entre otros, se gradúan de diferente manera, se tratan de diferente manera, por lo cual tienen un tratamiento totalmente distinto al que se presenta a diferencia de los carcinomas de células no pequeñas. Y el tumor más frecuente, y sabemos que el tumor más frecuente en el pulmón es el carcinoma metastásico. Normalmente cuando nosotros recibimos una radiografía y vemos lesiones pulmonares, normalmente las vemos dependiendo de los tamaños, la multifocalidad, el número de focos que presentemos. Cuando tenemos muchos tumores en el pulmón, normalmente se asocian a carcinomas metastásicos. Pero eso no quiere decir que por eso vaya a hacer que muchos focos no sean un tumor primario. También los tumores primarios se presentan de esa manera, con muchísimos focos, y esto hace que se presenten de otra manera. Entonces sabemos que lo que son los tumores de células no pequeñas representan la mayor incidencia de neoplasias en el pulmón. Ahora, por histología, el adenocarcinoma es el tumor más frecuente del carcinoma pulmonar, representando el 38%, seguido por el carcinoma epidermoide, que representa el 20%, y los carcinomas mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una parte escamosa o a lo mejor una parte adenocarcinomatosa o otras representan el 10%. Ahora, sabemos que el factor que influye, uno de los factores es el consumo de tabaco, que influye en la relación y el desarrollo de los carcinomas. Normalmente se asocia a las mutaciones del P53, pero no quiere decir que los pacientes que no fumen no presentan cáncer pulmonar. También lo pueden presentar. Y el adenocarcinoma es el tipo histológico que se presenta más en estos pacientes. Estos pacientes normalmente sufren mutaciones a nivel del EGFR y el KRAS. Y no sé si han leído los tratamientos que se dirigen justamente contra mutaciones de estos genes, justamente para ir buscando en esos un mejor pronóstico. Entonces, si volvemos a la, ¿cómo se llama? A la historia, en 1940 se encontró sobre estudios que se hicieron sobre ratones, que el tabaco tenía una influencia en el cambio de genes y que esto producía cáncer pulmonar. Pero las cigarreras pensaban que esto era un complot y que realmente nada más querían acabar el consumo del tabaco, pero realmente no. Fue hasta 1980 que que empezaron a haber muchísimo más casos de cáncer pulmonar asociado a lo que es el consumo del cigarro. Y es ahí cuando se establece que el cigarro es uno de los factores más importantes para el desarrollo de cáncer pulmonar. No solamente de entre otros, pero principalmente de cáncer pulmonar. Y ahora en la actualidad también tenemos lo que son los cigarros electrónicos, que esto también induce, ya se ha descubierto, incluso esto fue un hallazgo en 2019 y también se hizo sobre ratones, también se induce a lo que es el carcinoma de pulmón. Entonces, la etapa del cáncer pulmonar va a determinar el tipo de tratamiento y como patólogo nosotros aquí influimos bastante.
Entonces, las etapas lo vamos a dividir en localizada, regional y distantes. Y si se dan cuenta cómo disminuye bastante el porcentaje dependiendo de cómo se encuentra ese pulmón. Si se encuentra localizada, quiere decir que el tumor nada más se encuentra en el pulmón o in situ, tiene una sobrevida de hasta 55.2% a 5 años. Regionalmente quiere decir que se diseminó a los ganglios linfáticos que encontramos en el ilio y vean cómo bajó casi la mitad, hasta el 28% a 5 años. Y cuando encontramos ya lesiones metastásicas, que principalmente el tumor hacia donde se va es hacia cerebro, tienen una sobrevida del 4.3%. Entonces, entre más distante encontremos, entre más tardío encontremos el cáncer pulmonar, menos sobrevida tenemos. Incluso a veces no es la lesión pulmonar la que encontramos primero. Normalmente los pacientes nos llegan con cáncer, con cefaleas intensas y se diagnostican metástasis y ahí nosotros determinamos o sugerimos que puede ser de origen pulmonar. Entonces vean cómo la sobrevida prácticamente, que es la gráfica que tenemos en naranja, va disminuyendo hasta que realmente pues no tenemos una muy buena sobrevida. Por eso la importancia de los marcadores actualmente moleculares que se utilizan para terapias que tenemos actualmente. Pero bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer en la patología de pulmón? Realmente nuestro rol, al igual que lo habíamos visto en cáncer de mama, es casi prácticamente similar. Nada más que aquí cambian otras cosas. El proceso macroscópico de la pieza, el estudio histológico y no solamente eso, la etapificación y el diagnóstico de la enfermedad. Y actualmente los estudios de inmunohistoquímica o por PCR que complemente una terapéutica oncológica, que esto está descrito desde el 2013. Vamos a empezar rápido con el proceso macroscópico. Entonces, normalmente nosotros nos guiamos por esta guía que es del Colegio Americano de Patólogos, justamente porque nosotros vamos a trabajar la pieza conforme a los factores pronósticos y predictivos que nos van a dar la sobrevida y el pronóstico del cáncer pulmonar. Información que debemos de saber. Al igual que lo habíamos visto en mama, vamos a ver también el sitio del espécimen, el tipo de cirugía, la focalidad tumoral y en caso de reseca, a veces estas cirugías vienen, como son tumores muy avanzados, también vienen con partes óseas, parte del mediastino y mencionar que si tiene tratamiento previo o no, porque a veces los tumores pulmonares también tienen tratamiento neoadyuvante que hace que nosotros tengamos que trabajar la pieza de diferente manera. Si no tenemos estos parámetros, si no tenemos esta información, debemos de preguntarla. Y es nuestra labor como patólogos buscar al clínico para que nos informen acerca de ello. Así como vimos los especímenes en glándula mamaria, en cuestión pulmonar también nos llegan cirugías completas de un lóbulo, solamente la resección de un lóbulo parcial, una neumonectomía o dos lóbulos, una lobectomía con también partes torácicas que normalmente lo que vamos a recibir van a ser la pared costal, biopsias por aguja de corte, que es lo más chiquito, o en casos muy raros, biopsias incisionales, cuando realmente no nos ha ayudado mucho, no se ha diagnosticado correctamente la enfermedad. Pero siempre decirles a ustedes que el proceso multidisciplinario siempre es lo más importante. La interacción que tengamos con el cirujano y el oncólogo es muy importante, y no solamente con ellos, sino también con el radiólogo. A veces también como patólogo es nuestra labor platicar con ellos para saber cómo estuvo el tumor, si recibió tratamiento, si no, si ya tuvo un procedimiento previo o los antecedentes oncológicos, porque a veces el cirujano nos manda un tumor de pulmón y resulta que tiene había tenido un tumor en colon y resulta que era metastásico. Y como a veces llegan a asemejarse esos tumores,
pues nosotros podemos pasar desapercibido esta información y cuál es la gran diferencia del diagnóstico que podemos tener. Los hallazgos radiológicos también muy importantes. Si tenemos muchos focos, si tenemos poquitos, el tamaño de la lesión, cuánto mide, porque incluso en base a ello y la forma en que tienen los tumores, que ahorita vamos a ver algunas imágenes, vamos a ver cómo que podemos diagnosticar el tumor desde el proceso macroscópico. Cosa que ya les había dicho en la clase, en la sesión pasada de mama, que a veces desde el proceso macroscópico tenemos el 80% del diagnóstico de ello. Entonces, paso a paso, para nosotros vamos a empezar siempre con la orientación del espécimen. Normalmente ya sabemos la forma del pulmón anatómicamente cómo se encuentra, si está anterior, si está posterior. Cuando lo vemos, pues normalmente si es una lobectomía completa, a menos que sea una lobectomía parcial, nos la refieren los cirujanos, si el borde es anterior, si el borde es posterior y el borde quirúrgico real. Nosotros siempre fotografiamos el espécimen en fresco, la orientamos, la pieza dental, totalmente, entintamos el borde quirúrgico que normalmente vienen con grapas. En las cirugías que tenemos de pulmón son grapas muy fuertes y nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cautelosos en quitar el tejido adyacente, porque a veces por querer quitar esas grapas nos llevamos sorpresas y nos llegamos a cortar. Y no solamente eso, sino también perdemos el borde quirúrgico real. Se perfunde el tejido normal con formol. ¿Cómo hacemos esto? Los pulmones sabemos que tienen aire por dentro. Incluso si nosotros ponemos un pulmón en formol, llega a flotar. No llega a hundirse completamente como un órgano hueco, como es en el caso del hígado, como un órgano sólido, como el caso del hígado o del cerebro. En este caso, lo que nosotros llegamos a hacer es con una jeringa perfundir por el bronquio la gran cantidad de formol que tengamos despacio, porque luego a veces lo hacemos de una forma muy rápida y llegamos a romper los alveolos. Y eso hace que no llevemos a cabo un diagnóstico, porque hay un parámetro pronóstico que es la diseminación del tumor a través de los espacios aéreos. Entonces podemos llegar a perder este factor pronóstico si nosotros no llevamos a cabo una perfusión normal hacia todo lo que es el espacio aéreo. Y cuando uno se llena de formol, nos tardamos a veces hasta media hora en perfundirlo. Cuando ya se lleva formol, se mete en el frasco y ya no sube, ya terminó ya no es hueco, por así decirlo, ahora es sólido y ya queda abajo y así empezamos la fijación del tumor. ¿Cuánto tiempo se debe fijar un espécimen de esto? Al igual que la glándula mamaria, 24 horas. Pero hay ocasiones en que tenemos, por ejemplo, hueso adyacente, en el caso de las costillas, que realmente vamos a necesitar otro tipo de fijación y otro tipo de proceso, porque vamos a necesitar ablandarlo, porque el hueso no se puede cortar y ahí lo metemos a ácido. Esto puede tardar hasta a veces una semana, pero siempre tratando de salvar los parámetros pronósticos que vamos a utilizar. Normalmente se corta en forma axial y lo vamos a hacer un corte por cada centímetro del espécimen. Entonces, aquí tenemos un pulmón completamente de la superficie normal. Vean, comparado con lo que es con la tomografía, o la resonancia más bien, localizamos lo que es el hilio y aquí estamos localizando el hilio. Vamos a disecar bien toda esa área, vamos a cortar todos los bordes quirúrgicos. Los bordes quirúrgicos van a ser el bronquial y no nada más el bronquio, sino también los vasculares, las arterias y venas que entran al hilio pulmonar. Todo eso para nosotros son bordes quirúrgicos y también para saber si invaden los grandes vasos las células tumorales. Entonces, es lo que les decía, una adecuada fijación se lleva aproximadamente 24 horas, se muestra todo el tejido ileal y no solamente, a veces los ganglios linfáticos los vamos a encontrar pegados al hilio y tenemos que saberlos disecar. Pensamos, a veces los podemos confundir con tumores porque se ponen muy grandes. Y como les había comentado en clase, o ya sepan, los ganglios linfáticos que encontramos en el hilio normalmente están llenos de un material que es carboncito. Este carbón hace que haya una hiperplasia de ganglio y crecen hasta a veces 2 centímetros. Entonces a veces se ven
feos, se ven de un color café oscuro y podemos llegar a confundirlos. Pero el tumor normalmente tiene diferentes características y ahorita vamos a ver diferentes tipos de ellos. Se describen las características del tumor, empezando por los tipos de bordes y el color. El color del tumor en la práctica personal, para mí es la que te va a ayudar a definir por qué tipo histológico te vas a ir orientando. La presencia de necrosis y o fibrosis también es importante observarla y normalmente los tumores que miden menos de 3 centímetros se van a muestrear completamente. Y así, después de cortar todo el pulmón cada centímetro, vamos a observar la lesión que nos vamos a encontrar. Si se dan cuenta, la lesión aquí en las cortes 11 y el corte 10, se dan cuenta que aquí está cercana una estructura, que es la estructura del bronquio. Adyacente se encuentra una lesión blanquecina y no, si se dan cuenta, esta no tiene continuidad con esta. Lo que puede ser es su forma de diseminación. Entonces, incluso en esta imagen la estamos marcando, porque esta vía de diseminación es un factor pronóstico importante para tener un reporte de patología completo. Y nosotros a veces lo que hacemos es meter toda esta área que se incluye en una laminilla para poder estudiarlo adecuadamente y ver si también tiene invasión a estructuras adyacentes. Y en caso de que tengamos especímenes con un tratamiento por neoadjuvancia, se hace un muestreo más extenso. Si normalmente nosotros, ahorita les comento que el tumor se muestrea cada 0.5 centímetros, en este caso casi se mete todo el tejido. ¿Por qué? Porque el nivel de respuesta patológica que haya tenido es lo que nosotros le vamos a decir al oncólogo que va a tener una mejor sobrevida. Y no solamente eso, si tiene una respuesta patológica parcial, a veces el paciente tiene que someterse todavía a más tratamiento por quimioterapia. Las resecciones en bloque normalmente lo vamos a recibir lo más común que vamos a recibir son costillas, pero normalmente cuando vemos esto es porque ya es un tumor totalmente avanzado, que ya invadió los vasos linfáticos y no solo eso, normalmente lo vamos a encontrar ya metastásico. Y cuando encontramos tejido óseo, lo ponemos a descalcificar, que es otro proceso, y normalmente dura una semana. ¿Qué pasa si nosotros no llevamos a cabo una buena fijación? El patólogo también puede darse cuenta si este tumor no fue adecuadamente estudiado. ¿Por qué? Si vemos de este lado izquierdo, vemos lo que estoy señalando ahorita son células tumorales. El espacio en blanco no debería de aparecer. Normalmente se encuentra unido a todo esto. Y estos son efectos de fijación. Si se dan cuenta, las células que encontramos en esta parte no tienen nada que ver con estas. Incluso estas se ven muchísimo más grandes y estas se ven blancas. Este efecto también es un defecto de fijación y eso es por no llevar a cabo un proceso adecuado. Si ustedes llegan a ser cirujanos de cirugía de pulmón o cirugía torácica y operan en viernes, traten de llamar siempre al patólogo porque a veces el tejido pulmonar es tan débil, no le entra mucho el formol y luego la cantidad de formol que entra no penetra bien los espacios alveolares. Llamen al patólogo, aunque se cobre un transoperatorio, pero que se corte el pulmón como debe ser y en ese momento. ¿Para qué? Para evitar estos efectos de retracción. Y no solamente eso, si no llevamos a cabo una buena fijación del tejido, no nos va a ayudar tampoco para estudios moleculares. Entonces, pues realmente la importancia de este proceso pues, es para justamente llevar a cabo una etapificación patológica. Y siempre, siempre en su solicitud de patología deben de poner todos los datos clínicos que podamos tener tanto radiológicos como clínicos y a veces incluso hay un video que luego les puedo pasar donde el cirujano a veces omite antecedentes oncológicos y puede cambiar totalmente el proceso de estas piezas. El impacto de una buena fijación nos va a ayudar
para un buen diagnóstico de los marcadores predictivos. Si nosotros no llevamos a cabo estos procesos, y siempre lo voy a estar repitiendo, no solamente aquí, también en mama, en colon, en muchas piezas grandes que recibimos, si no llevamos a cabo una buena fijación, a veces se pierde o se puede llevar a cabo un diagnóstico erróneo de marcadores predictivos por inmunistoquímica o por estudios especiales de PCR. Y bueno, macroscópicamente así se ven las lesiones pulmonares. Si se dan cuenta, es un color blanquecino. Los bordes que tenemos alrededor son completamente así como si estuviera haciendo lobulaciones o como si estuviera haciendo nubes. Esto es muy característico del adenocarcinoma pulmonar. Incluso cuando ustedes los llegan a cortar, si es que han visto un pulmón cortado o si no lo han visto, cuando lo llegan a cortar, sale a veces como una especie de moco. Y uno ya se está dando cuenta por dónde va el diagnóstico de esta lesión. Y se confirma con el estudio histológico que este es un adenocarcinoma acinar ya invasivo de pulmón. El carcinoma de células escamosas. Si se dan cuenta, esto es un color blanquecino con áreas como amarillosas. Y si se dan, estos también, los carcinomas de células escamosas, los vamos a encontrar más blanquecinos, granulares, incluso si ustedes los llegan a tocar, parece como si se les quedara queso en el guante. Y ojo, encontramos estos normalmente pegados a los bronquios. Casi nunca los vamos a encontrar en forma periférica. Los tumores periféricos que vamos a encontrar normalmente van a ser los adenocarcinomas y los carcinomas de células escamosas los vamos a encontrar pegados al bronquio. Y se confirman en este estudio histológico que tenemos, todas estas son células tumorales escamosas. Hay otro tipo de tumor, las neoplasias neuroendocrinas, que normalmente vamos a encontrarla también de forma central, pero también las podemos encontrar periféricas. A diferencia de los carcinomas de células escamosas o a diferencia de los adenocarcinomas, estos son bien circunscritos, los vemos con como más redondos. De estos no tienen ni bordes, así como lobulaciones que les había dicho, o que desprendan ese material gaseoso como los carcinomas escamosos. Estos son sólidos completamente y el color amarilloso que vemos aquí, bueno, aquí se ve más ocre, pero ese color es muy característico de todas las neoplasias neuroendocrinas. Incluso si ustedes cortan un intestino delgado, que es donde más se presentan, lo van a ver de ese color. Si lo ven en mama, también lo van a ver de ese color. Y a veces encontramos zonas de necrosis. Otro tip es que normalmente este tipo de tumores los vamos a encontrar de manera periférica, pero también centrales. Y, ojo, normalmente, a mí en la práctica, siempre he visto estos tumores muchísimo más grandes que los tumores de células grandes como las células escamosas o los adenocarcinomas. Normalmente esos tumores son menores de 5 centímetros. No quiere decir que no haya mayores de 5 centímetros. Sí los hay, pero normalmente los encontramos más pequeños que las neoplasias neuroendocrinas. Y también los tumores pulmonares, pues a veces por ejemplo, no tiene esas zonas blanquecinas, no tiene lobulaciones y tampoco tiene zonas amarillosas y si se dan cuenta tiene unos espacios como quísticos que está formando y también violáceos o parecen hemorrágicos. Estos normalmente, si se dan cuenta, no cumple macroscópicamente las características de los otros tumores. Estos son un hemangioma esclerosante del pulmón y son tumores benignos que se encuentran ahí. Pasamos rápido a la histología y esto lo vimos en el semestre pasado. Pues sabemos que el epitelio respiratorio contiene unas células muy importantes que de dónde se originan las neoplasias pulmonares. Normalmente habíamos visto que en la parte inferior tenemos la célula basal, la célula neuroendocrina y las células ciliadas, productoras también algunas de moco. De estas células es de donde desarrollan principalmente las neoplasias neuroendocrinas y de las basales, las neoplasias de células escamosas. Y los adenocarcinomas surgen de estas células que tienen el borde en cepillo y también las productoras de moco. Sabemos que la histología, incluso creo que fue pregunta de examen para algunos, y es siempre pregunta de examen de histología,
vamos a encontrar que el bronquio primario, recordemos que tiene una laguna de cartílago y el bronquiolo no lo tiene. De ahí es donde también podemos originarse algunas neoplasias de pulmón. Y la arquitectura pulmonar, recuerden que se parece mucho al panal de abejas. Siempre se va a aparecer ahí. Entonces, si no ven una estructura así en un corte, quiere decir que están viendo una neoplasia y normalmente de células malignas. Recordemos que el epitelio pulmonar está formado por dos tipos de células, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son células más pequeñas, planas, y los neumocitos tipo 2 son muchísimo más grandes con presencia de muchas mitocondrias. Y de este tipo de neumocitos es donde se desarrolla justamente esas neoplasias primarias, el carcinoma in situ, que se llama, no se le llama carcinoma in situ, se le llama carcinoma leipídico. Y por la forma que se está presentando, recibió ese nombre. Era el que antes, antes del 2013, se le llamaba carcinoma bronquioalveolar. Ahorita ya no se denomina así, ahorita ya es un carcinoma leipídico. El reporte de patología, ustedes siempre tienen que recibir estos parámetros. Si no reciben uno de estos parámetros, pueden hablar al patólogo y preguntarle si hace falta alguno de ellos o por qué no se puso. Normalmente es el tipo de procedimiento el que vamos a saber. Obviamente eso lo vamos a hacer por el cirujano encargado. La lateralidad, lo mismo. La focalidad, nosotros lo vamos a poner en el reporte si vemos uno o varios focos de tumor, el sitio tumoral, que también nos ayudan los radiólogos y el cirujano, el tamaño tumoral, que es el factor pronóstico, al igual que en mama lo habíamos visto, es el factor pronóstico más importante, pronóstico del cáncer pulmonar. Si tenemos tumores mayores de 5 centímetros, hablan de un pobre pronóstico. Si tenemos de un tumor de menor de 5 centímetros, entre esos hay medidas de 1 a 3, de 3 a 5, y dependiendo de ello va a ir bajando, va a ir subiendo la sobrevida. Entre más pequeños o entre más in situ los encontremos, es un mejor pronóstico. El tipo histológico. El tipo histológico normalmente habíamos visto que son adenocarcinomas, pero hay muchísimos. Y en el 2015 se acaba de actualizar la clasificación de tumores de pulmón. Actualmente ahorita se encuentra en revisión también esa clasificación porque probablemente se vaya a cambiar para el 2022 o 2023. El grado histológico dependiendo del tipo de histológico que encontremos, porque no es lo mismo gradificar un carcinoma escamoso a un adenocarcinoma, ni tampoco a un carcinoma neuroendocrino. La invasión a pleura visceral es otro factor que por eso en histología nosotros vemos las diferencias de pleura visceral y pleura parietal, porque en ello vamos a ver cómo las estructuras, o más bien el tumor maligno se invade esto, también lleva a cabo un pobre pronóstico. La invasión a estructuras adyacentes como hueso también habla de un pobre pronóstico. La invasión angiolinfática normalmente casi todos presentan. Es muy raro no encontrarla, a menos que sea in situ, porque casi normalmente estos tumores se diseminan por vasos, por vasos vasculares y esto hace que su diseminación sea muy rápida. Los márgenes quirúrgicos importantes para ver si hay una recidiva o una recurrencia del tumor y la etapificación de los ganglios linfáticos. Las metástasis a distancia solamente la vamos a poder saber por medio de radiología o por medio del clínico. Normalmente es muy raro que nos envíen una metástasis también asociada a pulmón. Normalmente lo operan el pulmón solo. Entonces, como les decía, desde el 2004 no se había una revisión de esto hasta el 2015 de toda la clasificación de los tumores pulmonares. Y si se dan cuenta, son muchísimos. Hablar de todos ellos nos vamos a aventar una clase de 1 hora por cada uno. Y no acabamos ni siquiera en esa hora, porque son bastantes. Pero los más comunes, el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y los
tumores neuroendocrinos. Si se dan cuenta, cada uno de ellos tiene una división, pero también vamos a encontrar tumores mesenquimales y también algunos tumores que se desarrollan de células linfoides. Entonces, son muchísimos tipos histológicos. Hablar de cada uno de ellos nos va a tomar como 500 clases y ni así los vamos a poder entender. Entonces, vamos a hablar, les voy a enseñar algunas imágenes de algunos tipos. Por ejemplo, el carcinoma lipídico, que les decía hace rato, es el famoso carcinoma in situ. Si se dan cuenta, presenta casi la misma forma del alveolo, pero las células que se están presentando aquí están haciendo como unas tachuelitas. Ese es el diagnóstico del carcinoma lipídico. No es común, o más bien que nos lleguen las biopsias con puro carcinoma lipídico. Normalmente vamos a encontrar adenocarcinoma y asociado carcinoma lipídico, porque esto no causa ninguna sintomatología. Es muy raro que los encontremos en esta etapa, que es lo que quisiéramos, pero todavía no hemos llegado a ello. Y del lado derecho, la formación de glándulas, si se acuerdan de la histología de pulmón, no tiene nada que ver con esto. Ya la arquitectura pulmonar del panal de arvejas aquí no existe. Todo está formado por este tipo de glándulas que son completamente malignas. El carcinoma epidermoide de pulmón, lo mismo como lo vemos en otras partes como el de piel o como lo vemos en el cérvix, con la misma queratinización, surge justamente de las células basales que encontramos en el epitelio respiratorio. Por eso es muy común que los encontremos cercanos al bronquio. No es común que los encontremos dispersos en otro lado. Y si los encontramos dispersos los carcinomas epidermoides en pulmón, hay que pensar primero en que fuera una metástasis. Y actualmente se incluyó en el 2015 un carcinoma, que es un carcinoma sarcomatoide. Acabamos de tener un casito de ese, que puramente son células, nosotros las llamamos unas células muy feas porque ven el tamaño, los núcleos están 2, 3, a veces incluso el tamaño de este núcleo no es nada comparado con este. Nosotros le llamamos un marcado pleomorfismo. Y esto se confirma solamente por inmunohistoquímica, porque la morfología de este puede ser semejante a una neoplasia de pulmón, de riñón, rhabdoide, y el riñón metastatiza muy frecuentemente al pulmón. Entonces, siempre hay que hacer marcadores de inmunohistoquímica para confirmarlo. El tipo histológico nos varía también el pronóstico que tenga el paciente. Si tenemos el lipídico, quiere decir que le va a ir bien. Si tenemos adenocarcinoma, le va a ir más o menos. El carcinoma epidermoide también tiene una sobrevida muy baja, pero si tenemos este carcinoma sarcomatoide, normalmente vamos a encontrar tumores que ya están metastásicos en cerebro. Incluso en el caso que me tocó ver hace como 2 semanas, el paciente ya tenía metástasis cerebrales. Así fue como debutó y así fue como llegó a la consulta. El grado histológico, como les había dicho, todo va a depender del tipo histológico. Tiene cada uno sus diferentes grados. Va a hablar del adenocarcinoma dependiendo de cuánto componente tiene de formación de glándulas. Normalmente el grado histológico, a lo mismo que la mama, es cuánto se parece al tejido inicial. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos glándulas y tenemos componente lipídico, es bien diferenciado. Y entre menos se parezca y forme glándulas y no tenga tampoco componente lipídico, es un poco diferenciado. Los carcinomas neuroendocrinos se clasifican de diferente manera, incluso estos están en otro libro azul de la OMS, ya no están dentro de los tumores pulmonares porque se gradúan de diferente manera, se estudian de diferente manera y no solo eso, su tratamiento es de diferente manera. Tienen un pronóstico mucho mejor que los otros, pero no quiere decir que por eso sean de mejor pronóstico. Siempre esperando encontrar un carcinoide típico, pero si encontramos un carcinoma neuroendocrino, prácticamente estamos hablando de un paciente que ya también tiene metástasis a ganglios linfáticos principalmente y o a cerebro. La invasión a la pleura
Como les habíamos dicho y en clase lo habíamos visto, la pleura normalmente es una delgada capa de tejido colagenoso con vasos linfáticos que nutren todo esto, que les va a ayudar a nutrir también lo que es el pulmón. Y esta tinción que se está formando aquí, si se dan cuenta, es como una línea negra. Eso delimita la pleura. Y así es como nosotros podemos distinguir si está invadiendo o no. Si se dan cuenta en la imagen de arriba, cómo esta línea negra va por abajo y todos estos nidos que encontramos aquí son células tumorales. Ya están invadiendo la pleura y esto habla de un pobre pronóstico para el paciente también. La respuesta al tratamiento. Actualmente, y este es un artículo del 2020, se acaba de hacer las recomendaciones para el proceso de este tipo de tumores. ¿Por qué? Porque ya actualmente se está utilizando primero la terapia neoadyuvante, dependiendo de lo que encontremos. Y siempre debemos de tener, y siempre voy a poner yo creo esto porque es lo que siempre les pido a los clínicos que hagan o incluso al personal de enfermería, que se debe tener la información completa clínica y radiológica. Es muy común encontrar solicitudes que nada más dice pulmón derecho y eso a veces nos da tristeza a los patólogos verlo así, porque nos deben de dar toda esta información. No es lo mismo trabajar un pulmón que tiene respuesta al tratamiento a un pulmón que tiene apenas es por recién diagnóstico. Tenemos que tener el tipo histológico que tenemos previamente. También es la habilidad del patólogo ver cómo se ve un pulmón con tratamiento. Así como en mama se alcanza a ver esas características, en pulmón también podemos verlo macroscópicamente. Y debemos de saber qué tipo de tratamiento recibió, si es quimioterapia o radioterapia, porque los dos tratamientos surgen dos características completamente distintas. Algunos fibrosan, otros producen necrosis tumoral. Unos producen hemosiderina, otros crean una especie como de mucina. Entonces, todo este tipo de información siempre la debemos de tener en la solicitud de patología. Y en caso dado de no, comentar esta información con el patólogo y acérquense a ellos. Siempre van a tener, les pueden proporcionar la información necesaria para que todo se lleve a cabo y veamos la respuesta que tuvo a este tratamiento. Vemos del lado izquierdo una imagen, la imagen inicial. En el TAC estamos viendo una lesión pulmonar que es muy pequeña y ya que se dio tratamiento, vean cómo se ve esta lesión. Ya no se parece a los tumores que vimos al principio, blanquecinos, loculados, que se les sale, se granula o parece quesito. En este ya se ven hemorrágicos, rojos y hasta amarillos. Este color amarillo normalmente está asociado a necrosis y esta necrosis se dio normalmente por el tratamiento de quimioterapia. Así como lo vimos en mama que se fibrosa blanquecino, en el pulmón se puede ver un centro de necrosis, porque justamente lo que nosotros vamos a evaluar es el porcentaje de necrosis, de fibrosis y de carcinoma residual. Vean cómo ya no se parece al color que vimos al principio. Incluso podríamos decir que esto se parece a un carcinoma neuroendocrino, pero recordemos que los carcinomas neuroendocrinos son bolitas bien circunscritas normalmente. El tamaño tumoral residual, nosotros lo vamos a estudiar. Eso es importantísimo. Como les había dicho en el reporte de patología, el tamaño tumoral siempre va a ser el factor pronóstico más importante en el cáncer pulmonar, aparte de otros, pero este es el más importante. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos a evaluar y a meter, a estudiar todo este tumor. Y nosotros vamos a sacar a veces hasta 20 laminillas y a veces con tan solo pocos focos que encontremos de células tumorales viables, con eso vamos a poder dar un tamaño tumoral residual. Pero es no nada más dar la medida que vemos macroscópicamente de aquí a acá. En las laminillas que yo puse del lado derecho, en estas vamos a encontrar necrosis, fibrosis, una reacción inflamatoria y encontramos al final tumor residual. Este tumor se va a medir y normalmente va a cambiar al tamaño tumoral original, a menos que no hayan respondido absolutamente nada o que incluso haya crecido, porque también puede pasar eso, que la quimioterapia no le haya dado en ningún efecto al cáncer pulmonar. Y vean las características que se ponen.
Todos estos tumores que estamos viendo son efectos de quimioterapia. Si se dan cuenta, ya no se parecen en absolutamente nada a los tumores que les puse al principio. Si se dan cuenta, esta parte que está redondeada, se dan cuenta cómo tiene el color similar al pulmón, a todo el parénquima pulmonar en general, hasta puede pasar por desapercibido. Pero es la habilidad del patólogo y también la información que nos den que puede hacer que esto se meta a cápsulas y se pueda estudiar. Entonces, todo esto lo vamos a meter siempre a estudio histopatológico. Vean cómo un tumor de gran tamaño también lo vamos a meter en cápsulas. Incluso si se dan cuenta, la cantidad de cápsulas son más de 27 cápsulas que dan vuelta a todo el abecedario y tenemos que estudiarlas una por una, al igual que la glándula mamaria. Del lado derecho, este es un espécimen que a mí me tocó estudiar. Era un producto de lobectomía parcial muy pequeño. Y si se dan cuenta, el tumor que estamos presentando, las características de la lesión, pues es prácticamente fibrosa. No se parece nada a los tumores que les enseñé al principio. Y este tiene un centro de fibrosis. Y esto habla que hubo tratamiento neoadyuvante aquí. La respuesta patológica completa es como la quisiéramos encontrar. Desgraciadamente no todos responden. No, como en glándula mamaria que se estudia que los triples negativos responden a quimioterapia mejor que otros, en este no hay como una variante que responda mejor al tratamiento. Los adenocarcinomas se ha asociado que responden normalmente, hacen respuestas patológicas parciales y los carcinomas escamosos también. Incluso es muy raro ver la respuesta patológica completa y aún no tenemos un factor predictivo que nos sepa ver si esto va a llevar a este tipo de respuesta. En estas laminillas que vemos aquí no existe ninguna célula tumoral viable y es este tumor que estamos encontrando aquí. Aquí vemos pura necrosis, pura fibrosis, dilataciones quísticas formadas con material de colesterol, todo esto derivado de un buen tratamiento oncológico. Los efectos que vamos a encontrar, depósitos de colesterol, como los vemos aquí, un agregado linfocitario, que son muchos linfocitos, que es una respuesta inflamatoria. Hay también células tumorales residuales y la presencia de fibrosis y necrosis. Esos son los efectos que vamos a encontrar más común en la cama tumoral. Si nosotros no vemos estos defectos, quiere decir que no muestreamos adecuadamente la lesión. Pueden ser por dos cosas. Una, porque no se nos dio la información adecuada. También no puede ser, a veces las lesiones fibrosas se confunden y pueden operar esas lesiones y no fue el tumor original. Por eso siempre la comunicación multidisciplinaria es lo más importante, no solamente en esta patología, sino en todas. Y pues realmente hacer la cama tumoral o más bien llevar a cabo el tamaño tumoral de estas pues es muchísimo y llevamos a cabo varias fórmulas. Aquellos que no les gustan las matemáticas, pues aquí vamos a tener que hacer regla de 3 y no solamente aquí, en la respuesta también patológica a glándula mamaria. Vean cómo del lado derecho, incluso este es un caso que a mí me tocó, de una respuesta tumoral, cómo estamos viendo cuánto de porcentaje de tumor hay residual, cuánto de fibrosis hay, cuánto hay de carcinoma lipídico y todo esto, al final de cuentas vamos a sacar una cuenta larga que vamos a ver cuál porcentaje es el que presentó de respuesta patológica. Si nosotros esperamos ver que hay un 0% de células tumorales, obviamente esto hablaría de una respuesta patológica completa, pero siempre hay que medir minuciosamente cada laminilla y todos los cortes deben de ser secuenciales y nosotros al final del reporte solamente vamos a poner el porcentaje de este tumor. Y entonces así nos la pasamos viendo estas laminillas. A veces, como les decía, a veces metemos más bien en lo personal, meto toda la lesión y me la paso leyendo todas esas laminillas hasta encontrar justamente que llevar a cabo una cuenta adecuada de todo lo que se estudió. Entonces, ¿qué se pone en el reporte? Porcentaje de tumor viable, porcentaje de necrosis, porcentaje de estroma
y el efecto de tratamiento que también lo vemos en los ganglios linfáticos. Así como lo vimos en mama, igual pasa en este lado. Si nosotros vemos que hubo tratamiento en los ganglios linfáticos, también se debe de poner. Ahí si hay una fibrosis, si hay fibrosis parcial o si no hubo respuesta a los ganglios linfáticos, porque esto habla de mucha recidiva y recurrencia del tumor. Entonces, pues prácticamente al igual que en todos los tumores, o más bien todo lo oncológico, pues tenemos que el tamaño, la cantidad de ganglios linfáticos tomados y las metástasis que tenemos es cómo se va a tapificar este tumor. El tamaño tumoral siempre, y eso recuérdenlo en pulmón, mama y en mama también, es el factor pronóstico más importante de este tipo de lesiones. La cantidad de focos, porque a veces podemos encontrar tumores divididos o dispersos, lo vamos a dividir en múltiples. Si tenemos dos nódulos con la misma estirpe histológica, si tenemos dos nódulos con diferentes estirpes, porque podemos encontrar un adenocarcinoma de un lado y un carcinoma epidermoide sobre otro. Si tenemos también el porcentaje del patrón lipídico, el lipídico siempre es carcinoma in situ. Aquí no existe ese término, pero se nombra de esa manera, quiere decir que todavía hay, digámoslo, una esperanza. Y el patrón difuso neumónico, porque es cómo se va a diseminar este tumor por los espacios aéreos. Este factor también es muy importante y el cual también debe de ser mencionado en el reporte de patología. Y todo empieza desde una buena fijación. Si no tenemos una buena fijación, no podemos medir bien el patrón de difusión a través de los espacios aéreos. Hablar de todo el TNM, pues principalmente con tumores mayores de 5 centímetros, estamos hablando que son tumores de muy pobre pronóstico. Si de por sí ya el cáncer pulmonar, para mí, sí, yo he visto de tumores desde muy pequeños, desde 1 centímetro, son tumores altamente agresivos, su dispersión es vascular, si se acuerdan de la histología, están muy cercanos los vasos sanguíneos, entonces entre más grandes, todavía va a ser peor el pronóstico que tengamos. Entonces, siempre, pues, hacerse ese screening para estudiar lo que son los nódulos pulmonares. Incluso en las clases de neumología, ustedes van a ver el estudio de un nódulo pulmonar. En el examen nacional de residencias también se los llegan a preguntar. Prácticamente porque a veces los nódulos pulmonares, lo ideal es encontrar estos tumores lo más temprano que se pueda y de preferencia in situ, aunque no es lo más común. Desgraciadamente, encontrar un carcinoma in situ en pulmón es extremadamente difícil. La dispersión que tenemos en los ganglios linfáticos no es como en otros tipos que dependiendo del número de ganglios linfáticos, aquí prácticamente es dónde se encuentran estos ganglios linfáticos, si los vamos a encontrar a nivel mediastinal o contrailiar o en el cuello, esto va a aumentar la N y esto va a hacer que el pronóstico todavía sea menor. He visto tumores pequeños con metástasis muy grandes y también he visto tumores muy grandes con casi que no presentan metástasis. Entonces, todo va a depender del tamaño y también de la cantidad de ganglios y dónde se encuentran estas metástasis. ¿Y dónde? En los ganglios linfáticos. Y las metástasis más comunes, el lugar más común de sitio de metastásico de pulmón es el cerebro. Es donde más vamos a encontrar las metástasis, aunque también otro órgano, el más común que metastatiza a glándula suprarrenal es el pulmón. Nunca va a ser el riñón. Incluso es pregunta, creo que de patología, de examen o también del examen nacional de residencias. Todos siempre piensan que el tumor metastásico a glándula suprarrenal es el riñón y no, es el pulmón. La tapificación, pues lo habíamos visto ahorita, todo va a depender del tamaño que se presente, los ganglios tomados, y entre más tardías las etapas, peor vamos a tener el pronóstico de este tipo de cáncer. Entonces, veamos, si se dan cuenta de encontrar una etapa 1A1, que prácticamente es un tumor in situ, o un tumor muy pequeño, sin ganglios positivos, que es menor a 1 centímetro, pues es muy grande la sobrevida. Encontrarla con lesiones metastásicas,
prácticamente no hay sobrevida. Vean cómo es del 0%, el 12%, es muy pobre. Por eso la importancia de los marcadores que se están haciendo en la actualidad para poderle dar con todo al cáncer pulmonar. Y eso es lo que vamos a terminar la plática de hoy, el reporte de biología molecular. Actualmente, y esto empezó desde el 2013, desde el 2013 se vio que, bueno, más bien desde antes, desde el 2003, se vio que había una molécula que era el EGFR, que actuaba solamente, justamente en este tipo, había una mutación y entonces empezaron a usar quimioterapias anti-EGFR, lo que son los inhibidores de tirosinquinasa. Fueron terapias en blanco, vieron que estaba funcionando, en otros no, porque todo esto también va a depender de qué, del tipo histológico que se presente y del tipo de paciente que también se esté presentando. No a todos los pacientes les funciona. Pero fue hasta el 2011 que se decidió usarlo como marcador rutinario para adenocarcinomas de pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Todos los tumores que encontremos de células no pequeñas normalmente se utilizan este tipo de marcadores. Los oncólogos a veces lo piden. Obviamente se utiliza más, incluso si ustedes buscan los estudios, se utilizan más en pacientes con enfermedad diseminada, porque pues realmente el pronóstico es muy malo y esto ha hecho que haya una mejor sobrevida. Esto es hablando del EGFR. Pero también en ese mismo año, en el 2011, se encontró un tratamiento para lo que es el linfoma anaplásico. ¿Qué tiene que ver este linfoma anaplásico? Hay una molécula que se llama ALK que nos ayuda justamente, más bien, que se encontró en las células también de carcinoma, de las células no pequeñas de pulmón, y se encontraron tratamientos hacia ello, dirigidos hacia ello. Entonces, en el 2013, en la reunión que se presentó del ASCO, también se utilizó ya en la implementación del ALK y del EGFR. Entonces, a partir de ese momento, el CAP ya empezó a poner el estudio de estas moléculas. Se implementan por inmunohistoquímica, se estudian por inmunohistoquímica, que es lo más fácil, incluso no se tiene que hacer un estudio especial, no son caros, del mismo tejido se hace ese marcador de inmunohistoquímica y el patólogo lo interpreta y es ahí donde le damos una buena, si lo presentamos como positivo, el oncólogo le va a dar tratamiento a este tipo de enfermedad. En el 2018, o sea, hace 3 años, se implementaron los microarreglos para ROS1 y esto hace que le da como una doble eficacia a los EGFR, o sea, los inhibidores de tirosinquinasa. Hacer estos tres nos ayudan muchísimo y le ayudan muchísimo al paciente, mejoran la sobrevida, los tratamientos son mejores, y si presenta positivo el ROS1, le ayudan, dan otro tratamiento que le va a ayudar para poder mejorar esa respuesta al tratamiento. Y se implementaron nuevos tratamientos que también tenemos otra molécula que es el BRAF. Si el BRAF se encuentra positivo, todavía mejor se puede beneficiar de otro tipo de terapia. Entonces ya llevamos 4 marcadores de inmunohistoquímica y PCR, que es el ALK, el EGFR, el ROS1 y el BRAF. Incluso en el Hospital San José es muy común que nos los pidan cuando se utilizan cuando encontramos este tipo de tumores. Y ya en la actualidad, que esto fue a partir del 2017, el PDL1 empezó a hacer un boom, no solamente en tumores de pulmón, sino también en melanomas, en glándula mamaria, en todos. Y tenemos justamente el tratamiento que es esto, que es el atezolizumab, que esto va justamente para ciertos pacientes. Todos los pacientes que tienen enfermedad metastásica diseminada asociada a tumores de células no pequeñas, o sea, adenocarcinomas, células escamosas, se le puede dar la implementación de este tipo de tratamiento. El PDL1 es un factor que vamos a encontrar en la membrana de la célula tumoral y que normalmente va a evitar que los linfocitos ataquen a estas células tumorales. Quiere decir que los linfocitos ni cosquillas le van a dar. Cuando le agregamos este tratamiento o vemos que sí expresó esto,
actuamos sobre eso a nivel de lo que es los linfocitos y estos linfocitos entran muchísimo más fácil y destruyen, provocando la muerte celular. Normalmente para estudiar esto lo vamos a encontrar, lo vamos a estudiar dos tipos, porque no hay, incluso nosotros tenemos que saber qué tipo estudiar por inmunistoquímica. Hay dos clonas, SP142, SP263. Y el porcentaje de positividad, con que tenga mayor al 1%, se considera positivo. Y vean la sobrevida a más del 50%. Y recuérdenlo, siempre en tumores de células no pequeñas con enfermedad metastásica. Y así es como se ve. No sé si ustedes recuerdan el HER2 que habíamos visto, es igual de tensión membranosa y nosotros lo vemos. Nada más que en también vemos la cantidad de positividad a nivel de la membrana y vean cómo este tumor quiere decir que sí va a responder a este tipo de terapia. Se puede, más bien no es que vaya a responder, se puede beneficiar de esta terapia y puede ayudarlo en su sobrevida. Y vean cómo en esta gráfica estamos viendo un tumor de un tamaño muy grande, si se acuerdan el tamaño, factor pronóstico más importante en cáncer pulmonar, cómo la expresión del PDL1 va a ayudar a que la sobrevida aumente. Si está negativo, baja la sobrevida. Si está positivo, vean la cantidad de años de sobrevivencia que pueden tener. Entonces, ahí está el futuro y de ahí seguramente se van a desarrollar muchísimas terapias, en lo cual va a ayudar a que justamente el carcinoma de pulmón disminuya esa mortalidad que estamos teniendo porque cada vez se están presentando más y más casos y más con la presentación de muchas ciudades contaminadas, pues peor tantito. Las tinciones que nosotros recomendamos que siempre se deben de hacer, EGFR, ALK, ROS1, BRAF, PDL1, que se le tiene que hacer justamente al tejido que ya tenemos. Y en algunas otras ocasiones se le puede dar también HER2 y también inestabilidad microsatelital. Eso va a ayudar también, pero esto ya es, digámoslo así, que ahorita hemos encontrado algunas terapias que pueden beneficiar solamente un poco más de sobrevida al cáncer pulmonar. Y es gracias a estos marcadores. Y todo empezó desde una fijación. Si la fijación está bien hecha, esto va a presentarse de una forma mejor, o sea, más bien se pueden expresar y esto va a hacer que le den una buena terapia al paciente. Recordar, y esto nunca me voy a cansar de decirlo, siempre, y esto recuerden ustedes cuando ya vayan a la práctica médica, cuando estén de residentes, siempre el trabajo multidisciplinario es muy importante en el tratamiento de un paciente. No solamente en el tratamiento, también en el diagnóstico. Es muy triste ver que por ego a veces piensen que uno sabe más que otro o así, pero realmente para nosotros no hay un beneficio. El beneficio principal va a ser para el paciente. Si nosotros les ayudamos a ustedes y les damos las mejores herramientas, el oncólogo puede trabajar mejor. Y no solo eso, el cirujano también puede llevar a cabo una cirugía adecuada. Por eso siempre estudiar el paciente con cáncer pulmonar debe de ser en todas las ramas. Radiólogo, oncólogo, cirujano, patólogo, deben de estar constantemente en comunicación para que el tratamiento del paciente y la sobrevida de él lleve a cabo, se encuentre de una mejor manera. Y listo. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran comentar? Pueden levantar la mano o escribir la pregunta en el chat. Si no hay preguntas, doctor Irian, le queremos agradecer por su participación en esta última plática. Y pues nada, a las personas que se unieron les queremos agradecer muchísimo. Les recordamos que a aquellos que han estado acompañándonos durante todas las sesiones, les pedimos por favor que contesten el Forms para que puedan recibir su certificado y de parte de ASCO y de los OMEF. Pues muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Muchas Bonita gracias. noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Adiós.